ISKCON Chosika Mandir, el hogar de su señoría Sisi Radha Madame Bihari, se enorgullece hoy en tener por primera vez para el continente sudamericano a su Santidad Bhati Rasayana Sagar Swami Maharaj. Él es un devoto con más de 30 años de experiencia en la vida espiritual, discípulo de Indradyumna Swami. Maharaj viaja por todo el mundo, es experto en resolución de conflictos, consejería y orientación espiritual, un santo en todos los sentidos. Hoy nos va a hablar sobre la importancia de la relación con el maestro espiritual. Para nosotros es un inmenso, extraordinario honor tener a Maharaj. Please, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. So we can start? Yes. All right. Yes. Hare Krishna. It's my pleasure to meet all the Peruvian devotees for the first time. Entonces, Hare Krishna, es un placer para mí encontrarme con los devotos de Perú por primera vez. I hope I can make you somehow happy with my service. Espero que pueda hacerlos a ustedes feliz de alguna manera con mi servicio. So I was requested to read from Srimad Bhagavatam today, 10th canto. Entonces hoy me pidieron si podía leer sobre el Srimad Bhagavatam del 10º canto. This is a very famous story in chapter 80. Es una historia muy famosa dentro del capítulo 80. How the Brahmana Sudama visits Lord Krishna in Dwarka. Es cuando el Brahmana Sudama visita al Señor Krishna en Dwarka. And this is text 32, where Krishna is explaining to Sudama Brahmana the importance of spiritual master. Y este es el verso 32, donde Krishna explica a Sudama Brahmana la importancia acerca del maestro espiritual. So we will read this and following text with the purport. Entonces vamos a leer este y el siguiente texto en el significado. And before doing that, we will chant mantras glorifying Krishna, Guru, and Vaishnavas. Okay. Om Agyantimirandasya Gilanjana Shalokaya Chaksharanmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhadai Mahatprema Prabhupur Nirmaya Kshatyadamusha Purusha Vunteganan Sada Sasada Satmaka Yalang Krishista Bhagavan Vacham Seme Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is 1080-32. Savaistat karmanam sakshat vijater iha sambhava adyanga yatra shraminam yattaham gyana do guru. I suppose everyone here besides me knows Spanish, right? So Supongo que todos los que están aquí, aparte de mí, saben español, hablan español. So probably you can just read the translation directly in Espanol to save time. But I don't have the 80 chapter. Oh, I see. Okay. So this is Krishna speaking to Sudama.
Yes. Entonces aquí está Krishna hablando con su dama. My dear friend, Mi querido amigo, he who gives a person his physical birth aquel que da a una persona su nacimiento físico, is his first spiritual master. es su primer maestro espiritual. And he who initiates him as a twice-born Brahmana Y a quien lo inicie como un brahmana 2 veces nacido, and engages him in religious duties y lo ocupa a él en tareas religiosas, is indeed more directly his spiritual master. es de hecho más directamente su maestro espiritual. But the person who bestows transcendental knowledge Pero aquella persona que derrama conocimiento trascendental upon the members of all the spiritual orders of society sobre los miembros de todas las órdenes sociales, de las órdenes espirituales de la sociedad, is one's ultimate spiritual master. es en última instancia el maestro espiritual. Indeed, he is as good as my own self. My own. My own self. De hecho es tan bueno como yo mismo. So Krishna is speaking here about 3 levels of spiritual masters. Entonces aquí Krishna está describiendo 3 niveles de maestros espirituales. And so our parents, our first spiritual masters. De hecho, nuestros padres son nuestros primeros maestros espirituales. And the Diksha Guru, one who gives initiation, is second spiritual master. Y el Diksha Guru, quien nos da la primera iniciación, es nuestro segundo maestro espiritual. But one who gives shiksha instructions is the topmost spiritual master. Pero aquel que da instrucciones shiksha es el más elevado de los maestros espirituales. So because there is no purport to this verse, we will read next one. Dado que no hay significado para este verso, vamos a leer el siguiente. Nan vartako vidam brahman varnashramavatammiha yemaya guruna vacha taranchagyo bhavarnavam. Certainly, O Brahmana, of all the 4 levels of the Varnashrama system, Ciertamente, oh Brahmana, de las 4 órdenes del sistema Varnasrama, those who take advantage of the words I speak aquellos que toman ventaja del habla, in my form as the spiritual master, en mi forma del maestro espiritual, and thus easily cross over the ocean of material existence, ellos fácilmente cruzan sobre el océano de la existencia material. best understand their own true welfare. Y ellos entienden su propia verdad y bienestar. So this is the purport by disciples of Srila Prabhupada. Este es el significado escrito por los discípulos de Srila Prabhupada. One's father is a natural object of reverence. El propio padre es naturalmente un objeto de reverencia, As is a religious leader who initiates one into sacred ceremonies. tal como lo es el líder espiritual que nos inicia en las ceremonias espirituales And instructs one in general wisdom. y nos instruye a nosotros en conocimiento en general. But ultimately, the bona fide spiritual master Pero en última instancia, el maestro espiritual de buena fe, learned in the transcendental science, aprendido, estudiado en la ciencia tradicional, and thus able to take one across the ocean of birth and death, y quien es capaz de cruzar a una persona por el océano del nacimiento y la muerte to the spiritual world. hacia el mundo espiritual. Such a guru is most deserving of worship and respect. Ese gurú es quien más merece adoración y respeto.
For he is the direct representative of the Supreme Personality of Godhead, as stated here. Porque él es la real representación de la suprema personalidad de Dios, tal como está declarado aquí. So this is end of the purport. Aquí es el final del significado. And this is one of the most important topic in Vedic literature. Y este es uno de los tópicos más importantes dentro de la literatura védica. And the most mysterious topic of spiritual master. Y el tópico más misterioso del maestro espiritual. Because Krishna says that through Guru I manifest myself. Porque Krishna dice, a través del Guru yo me manifiesto a mí mismo. And there are different levels of gurus. Hay diferentes niveles de gurus. And everyone is distinguished by the level of transparency. Y cada uno está distinguido por su nivel de transparencia. So the topmost level of guru is one through whom we can perceive the Supreme Lord directly. Entonces el guru más elevado es el cual a través de él nosotros podemos percibir a la suprema personalidad de Dios. And we are very fortunate as ISKCON devotees. Y somos muy afortunados como devotos de ISKCON. Because Srila Prabhupada is very powerful representative of the Supreme Lord. Porque Srila Prabhupada es un muy poderoso representante del Señor Supremo. Who started this movement all over the world. Quien inició este movimiento todo alrededor del mundo. And through him, thousands of people could see Krishna directly. Y a través de él miles y miles de personas pudieron ver a Krishna directamente. And by the power of his followers, he trained. Y por el poder de sus seguidores y de sus entrenados, So many people can still perceive the Supreme Lord even today. muchísima gente puede percibir al Señor Supremo incluso hoy día. It says that Krishna is giving us Guru. Se dice que Krishna nos da a nosotros al Guru, But then Guru is giving us Krishna. pero luego el Guru nos da a nosotros a Krishna. So somehow or other, if we are fortunate, we realize that the Supreme Lord is doing so much for us. Pero si somos afortunados, nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor Supremo está haciendo mucho por nosotros. And then we want to go beyond the level of religion, mundane religion. Entonces luego obviamente queremos ir más allá de lo que es la religión mundana. Because mundane religion means what God can do for me. Porque la religión mundana significa qué es lo que Dios puede hacer por mí. But Bhakti means what can I do for God. Pero Bhakti significa qué puedo hacer yo por Dios. And so if we are fortunate and we are pious, we understand that God already done so much for me. He is doing so much now, and he will continue doing so much in future. Entonces si somos afortunados, si somos piadosos, podremos apreciar cuánto Dios hizo por mí, está haciendo por mí y continuará haciéndolo en el futuro. But I also want to do something for the Supreme Lord. Pero también yo quiero hacer algo por el Señor Supremo. And once we have that desire to do something for the Supreme Lord, he is sending us Guru. Entonces, tan pronto como nosotros manifestamos este deseo de querer hacer algo por el Señor, es que Él entonces nos envía al Guru. And Guru is the one who totally dedicates himself to the service of the Supreme Lord.
Y el gurú es aquel que se dedica totalmente en todas sus ocupaciones al servicio del Señor. And he is even ready to sacrifice his own life in the process. Y él está preparado para sacrificar su propia vida en este proceso. We can see the example of Srila Prabhupada, that he was ready to die, following the orders of his spiritual master. Podemos ver como Srila Prabhupada, él estaba dispuesto a morir por seguir las órdenes de su propio maestro espiritual. And he inspired so many of his followers to completely dedicate themselves to the service of Krishna also. Y él también inspiró a muchos de sus seguidores a dedicarse completamente al servicio de Krishna. So my great fortune is that I came across one such follower of disciple of Srila Prabhupada, Srila Indradyumna Swami. Entonces, mi gran fortuna es que yo pude cruzarme con uno de estos seguidores o discípulos de Srila Prabhupada, Indradyumna Swami. And he has been very mercifully engaging me in his service. Y él muy misericordiosamente me ocupó a mí en su servicio. And of course, spiritual master is giving us Krishna in the form of the holy name. Y por supuesto, el maestro espiritual nos está dando a Krishna en la forma del santo nombre. But then Krishna is manifesting his form also. Pero Krishna también está manifestando su forma. There are 4 levels of realizing the Supreme Lord. Hay 4 niveles para realizar al Señor Supremo. They are described in Harinama Chintamani by Bhaktivinoda Thakur. Están descritos en el Harinama Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. That is Nama, Rupa, Guna, Lila. Esos son llamados Nama, Rupa, Guna y Lila. So first we come across the name of the Lord. Entonces primero llegamos y atravesamos el nombre del Señor. But then we realize the Lord's form. Luego realizamos la forma del Señor. And we understand Lord's qualities. Luego entendemos las cualidades del Señor. And ultimately we realize and we become part of Krishna's pastimes. Y en última instancia realizamos y nos volvemos parte de los pasatiempos de Krishna. So my spiritual master gave me a deity. Entonces mi maestro espiritual me dio una deidad Govardhan, Shila. de Sri Govardhan, una Govardhan Shila. And it happened 23 years ago. Esto sucedió hace 23 años. And since then, worshipping Giriraj, Govardhan, I have many interesting experiences how Krishna is manifesting himself. Y desde entonces yo estoy adorando a la deidad de Sri Govardhan y he tenido importantes realizaciones de cómo Krishna se manifiesta a sí mismo. And it's interesting that once he said that I want you to worship Govardhan, Govardhan Shila appeared by his own will through some other devotees in few hours. So, sorry, can you repeat, Maharaj? After he said, I want you to worship Govardhan, but he didn't have Govardhan Shila. Ah, okay. He said somehow this Govardhan Shila will appear. And then many of And them then appeared. in few hours, this Govardhan Shila appeared. Entonces, cuando mi maestro espiritual dijo, yo quiero que tú adores a Sri Govardhan, él no tenía consigo una Shila de Govardhan, pero dijo, de alguna manera la Shila se va a manifestar. Y en pocas horas la Govardhan Shila apareció. So whatever Guru wants, Krishna is fulfilling his desires. Entonces, tanto como nuestro Guru desee, Krishna cumple con sus deseos. So that's why we understand if we get Guru's blessings, then everything can be possible. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos de que si obtenemos las bendiciones del maestro espiritual, todo es posible.
And we understand that Krishna, in the form of Govardhan, he is protecting his devotees. Y entendemos como Krishna en la forma de Govardhan, él está protegiendo a sus devotos. He is providing them with everything in Krishna's service. Él está proveyendo todo lo necesario para el servicio a Krishna. And he is also uniting everyone around Krishna. Y él está siempre uniendo a todo el mundo alrededor de Krishna, As we can see in the pastimes. como podemos ver en los pasatiempos. And I had many experiences within these 23 years, how Giriraj is enacting these pastimes of protecting, providing, and uniting. Y he tenido muchas experiencias a lo largo de estos 23 años de cómo Giriraj desarrolla estos pasatiempos de protección y de unión para con los devotos. And so I understand that I'm only assisting the Lord in his pastimes. Entonces yo entiendo que yo simplemente estoy asistiendo al Señor en sus pasatiempos. And he is performing his, he's accomplishing his plans. Él está cumpliendo, como sabe, sus planes complejos. And in this way, life becomes very interesting. Y de esta forma la vida se vuelve muy interesante. And gradually, we can see that Srila Prabhupada's desires and our spiritual master's desires become manifest. Y gradualmente podemos ver cómo los deseos de Srila Prabhupada y los deseos de nuestros propios maestros espirituales se van manifestando. Because these are all Krishna's desires and Lord Chaitanya Mahaprabhu's desires. Porque todos estos son deseos del Señor Krishna y del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. And gradually Krishna consciousness is spreading all over the planet. Y gradualmente la conciencia de Krishna se está expandiendo por todo el planeta. And the whole world is gradually changing to become more Krishna conscious. Y todo el mundo está cambiando al volverse más conciencia de Krishna, más consciente de Krishna, perdón. Of course, it is 10,000 years of the golden age of Lord Chaitanya. Por supuesto que están estos famosos 10.000 años dorados de la era del Señor Chaitanya. And we are only little bit more than 500 years after the beginning of the golden age. Y nosotros han pasado aproximadamente unos 500 y pico de años del comienzo de esta era dorada. So it will take little longer for Krishna consciousness to fully manifest. Entonces va a tomar un poco más de tiempo para la conciencia de Krishna para manifestarse completamente. But even now, at the dawn of the golden age, we can see so many positive changes. Pero incluso ahora, en el comienzo de la época dorada, podemos ver muchos cambios positivos. That only a few years ago, vegetarianism was very rare. Como por ejemplo que hace muchos años el vegetarianismo era algo muy raro. Now it is becoming mainstream. Ahora se está volviendo un tema central. And smoking was so widespread. Now everyone is going to give up smoking. Entonces, fumar también está teniendo muy mala prensa, por eso todo el mundo está dejando de fumar. Yoga became so popular. El yoga se ha vuelto muy popular. And there are concerts of chanting Hare Krishna all over the planet, and not only ISKCON devotees, but so many other people like to chant Hare Krishna. Y hay conciertos de canto de Hare Krishna todo alrededor del mundo, no solo de devotos de ISKCON, sino de otras personas que también les gustan de cantar Hare Krishna. More and more people inside and outside of ISKCON, even outside of Gaudiya Vaishnavism, become interested in cow protection. Muchas personas dentro y fuera de ISKCON, incluso fuera del Gaudiya Vaishnavismo,
se ocupan ahora en la protección de las vacas. And there are so many, Vedic terms which become very popular all over the world. Y hay muchos términos védicos que se han vuelto muy populares alrededor del mundo. It is very difficult to find even single person, for example, who does not understand or never heard of the word karma. Es muy difícil encontrar a una persona que nunca haya entendido o nunca haya escuchado el término karma. Everyone knows what is karma, who is guru, everyone heard of reincarnation. Todo el mundo sabe qué es el karma, quién es el guru, todo el mundo escuchó hablar acerca de la reencarnación. Meditation becomes so popular. La meditación se ha vuelto algo muy popular también. Of course, certain degrading things also become very popular. Por supuesto que muchas cosas degradantes también se han vuelto muy populares. But Srila Prabhupada explained that Krishna consciousness will polarize human society first. Pero si la Prabhupada explicaba que la conciencia de Krishna va a polarizar la humanidad en principio. That pious people will advance spiritually and sinful people will become more sinful. Que la gente piadosa va a avanzar espiritualmente y la gente pecaminosa se va a volver aún más pecaminosa. And this is what we see now happening. Good people become better, bad people become worse. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, como la gente buena se vuelve mejor y la gente mala se vuelve cada vez peor. And this is also plan of Lord Chaitanya, so that good people will advance spiritually and bad people will destroy themselves and disappear quickly. Y este también es la parte del Señor Chaitanya, como la gente buena puede avanzar en este movimiento y la gente mala se destruye a sí mismo y gradualmente desaparece. And it is very inspiring to be part of the Lord's plan to change this world. Y es muy inspirante ser parte del plan del Señor para poder cambiar este mundo. And I'm very happy to be with all of you today. And if you have any further questions or suggestions for what you would like me to explain, I am your servant. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y si quieren hacer algunas preguntas o comentarios, estoy feliz de servirlos. I have a question here, Manivanda Prabhu, here in the chat. Kausalya asked Maharaj if you are so kind to share with us some of your pastimes with Giri Govardhan. She also worshipped Giri Govardhan. Okay, that's nice. Thank you. Good question. There have been many pastimes. Certain pastimes he would provide me with everything I needed in my service. Other pastimes he would protect me from the troubles. And other third category of pastimes, he would manifest his own unique characteristics. So which category of pastimes you would like to hear? Providing, protecting, or, entertaining himself? Entonces, he tenido muchos pasatiempos con la deidad. En algunos de ellos, la deidad me proveía acerca de todo lo que yo necesitaba para poder desarrollar mi servicio espiritual. En otras oportunidades, la deidad me protegía a mí de los problemas. Y en otras simplemente desarrollaba sus pasatiempos. Entonces, ¿en cuál de estas tres categorías les gustaría escuchar alguna historia? Acá vamos a ver. Hasta tanto conteste Kausalya, por lo menos cuando desarrolla sus pasatiempos, así se vuelve más dinámico. ¿Te parece? Ok.
we would like to hear about when the deity developed his own pastimes. Okay, sure. So one time I was in Moscow temple, Una vez estaba yo en el templo de Moscú and it happened to be Govardhan Puja day. y era justamente el día de Govardhan Puja. And I was the only one who had Govardhan Shila. Y yo era el único que tenía una Govardhan Shila en ese momento. So head pujari invited me to bring Giriraj for the, circumambulation. So we put him on the top of Halava Hill. Entonces el Pujari, el jefe de Pujari me invitó a que yo lleve la deidad para poder hacer la circunvalación y la pusimos en la cima de la colina hecha de Jálava. The Halava Hill and Radhakund, Shyamakund lakes made with sweet rice. Saben, como la colina hecha de Jálava y los lagos de Radhakunda y Shyamakunda hechos de arroz dulce. And so the program was like that I had to do the puja, the arati to Giriraj, and then devotees would do kirtan. And after kirtan, there was a class. Entonces el programa era el siguiente, yo iba a dar la clase y después los devotos, yo iba a hacer la puya para la deidad y después los devotos iban a hacer kirtan y luego del kirtan iba a estar la clase. And after class, feast. Y luego de la clase, el festival, el prasada. So I brought Giriraj, I put him on the top of the hill, I did arati, and when devotees were doing kirtan and going around the hill, I went to prepare for the class. Entonces yo traje la deidad de Giri Govardhan, la puse en la cima de la colina, hice la puya, y luego los devotos empezaron a hacer kirtan a su alrededor, y mientras los devotos empezaban a hacer kirtan, yo me alejé para preparar la clase. And after I came and I gave class, and after the class, there was prasadam distribution. Entonces luego volví y di la clase, y luego de la clase estaba la distribución de prasadam. So they started giving out Mahaprasad from the hill, Halava. El Mahaprasadam de la colina de Jálava. And I came to take Giriraj back to the room. Entonces yo fui para tomar la deidad de Giriraj y llevarla de vuelta a mi cuarto. But then I was very surprised that he was sitting on his seat in a different way, and he was covered with something glossy. Entonces yo me quedé muy sorprendido porque cuando fui a ver la deidad estaba en una posición diferente a la cual yo la había dejado y estaba cubierto con algo glossy. Glossy means not shining, but something, he was covered with something. Something glowing. Yes. Algo que estaba cubierta como con algo brilloso, algo que brillaba un poco. And he had golden flute, and this golden flute was also missing. There was no golden flute. Y él tenía una flauta dorada y su flauta dorada había desaparecido, no estaba allí. And I was asking devotees what happened to Giriraj. Empecé a preguntarle a los devotos, ¿qué fue lo que pasó con Giriraj? And one devotee said, when we were going around the hill, he dropped to the lake of sweet rice. Entonces el devoto dijo, cuando empezamos a circunvalar la colina, la deidad simplemente se tiró dentro de uno de los lagos de arroz dulce. And they took him out and they wiped him with one tissue and they put him back on the seat. Entonces lo tomamos de ahí y lo limpiamos con un papel, con un tissue y lo volvimos a poner en su lugar. And I was very upset that I left Giriraj with them only for a few minutes and then they dropped him into the sweet rice.
Y yo estaba un poco molesto porque dejé la deidad por solo unos minutos y en unos minutos había caído dentro del lago de arroz dulce. And I said, he's supposed to have golden flute. Where is the golden flute now? Entonces yo dije, se supone que tenía una flauta dorada, ¿dónde está su flauta ahora? And devotees were already distributing Mahaprasad. So they said, probably we gave someone Mahaprasad with golden flute. Y los devotos ya estaban distribuyendo el Mahaprasad, entonces le dijeron, probablemente la flauta fue a parar a alguno de los platos que hemos distribuido. And then they made an announcement, if someone will find the flute in your prasad, please bring it back. Y entonces luego hicieron el anuncio, si alguien encuentra la flauta de la deidad dentro de su plato, por favor devuélvanla. And everyone started looking in their prasadam and on the floor everywhere. No one could find any flute. Entonces todos empezaron a revolver en su plato de prasadam, a buscar y por el piso y por todos lados, pero nadie encontró ninguna flauta. So now we are laughing, but I was very upset. Ahora nos reímos, pero en ese momento yo estaba bastante molesto. So I came across some devotees, my friends, and they saw me very upset. They asked what happened. Entonces yo pasé por entre algunos devotos, amigos míos, y ellos vieron que yo estaba muy molesto y me preguntaron qué fue lo que pasó. And I said, I just left Giriraj with these devotees and they dropped him in a sweet rice and they lost his flute. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo dejé a Giriraj con estos devotos aquí y de pronto la tiraron dentro del lago de arroz dulce y encima perdieron su flauta. And these devotees said, okay, maybe Giriraj wants another flute, so we can order him some flute, golden flute from one jeweler, and we can quickly make him another flute. Entonces dijo, quizás es que Giriraj quería una flauta nueva, entonces bueno, nosotros podemos ordenar que un devoto, un joyero, haga una flauta dorada nueva para él y se la den. So I was a little bit happy with that. Entonces estaba un poco más feliz ya con eso. But then next morning, one pujari comes to me and he says, I found this flute. Pero luego a la mañana siguiente un pujari se acercó a mí y me dijo, encontré esta flauta. And this flute was on the altar of Gornitai. Y esta flauta estaba dentro del altar de Gornitai. Very far from where Govardhan Hill was. Muy, muy lejos de donde estaba la colina de Govardhan en el festival. It was very surprising how the flute ended up there. Es muy sorprendente cómo la flauta terminó allí realmente. Anyway, I was very happy with that. So Bueno, the flute was found. De que la hayamos encontrado. And when I was walking out, the devotees, my friends, whom I met, they said, I told them, no need to make another flute because we found the original flute. Entonces luego me encontré con estos devotos amigos míos con los cuales había conversado y les dije que no había necesidad de encargar una flauta nueva porque ya había encontrado la flauta de Giriraj, la original. But they said it's already too late because yesterday we went and we ordered new flute and it's already ready, made up. Y ellos dijeron, bueno, llegaste un poco tarde porque ayer mismo fuimos y la encargamos y de hecho ya está lista, la tenemos aquí. And then I realized it was Giriraja Lila. Entonces luego ahí fue cuando me di cuenta que fue un lila de Giriraj. That he jumped into the sweet rice. He made everyone worry about him, look for his flute. And after everything, he got 2 flutes. Un pasatiempo donde él saltó dentro del lago de arroz dulce, hizo que todos se preocuparan por él y por su flauta, y luego que su flauta desapareciera, pero su intención final fue que al final ya tenía 2 flautas. So I can understand that he is very naughty and he likes attention. Entonces puedo entender que él es muy travieso y que le gusta llamar la atención. So this is one pastime. You want to listen to another one? Yeah, Maharaj, they are asking for a protection pastime. Oh, protection pastime. Okay, sure. So
one time I was doing around the world trip. Entonces una vez yo estaba haciendo un viaje todo alrededor del mundo. And I was going to Australia, then Singapore, and last stop was India. Entonces iba a Australia, luego a Singapur y luego a India. But then I realized that I forgot to open my Indian visa. Pero luego me acordé de que yo había olvidado de hacer mi visado de India. And it was the time when electronic visas were not available yet. Y era el momento en el que las visas electrónicas todavía no estaban disponibles. So I had to go to some embassy on the way in Australia to open my Indian visa. Entonces tuve que ir a una embajada, durante el camino en Australia tuve que ir a una embajada de India para poder hacer mi visa. I was worried that they will not open my visa in such a short time. Yo estaba muy preocupado de que ellos no pudieran darme la visa en un tiempo tan corto. But luckily, one devotee was working in embassy, so he helped me to open. Pero por suerte uno de los devotos trabajaba en la embajada y él me ayudó a hacerlo rápido. And I was very happy with this, that this problem resolved. And then I was flying to Singapore. Entonces estaba muy contento porque este problema había sido resuelto y tomé mi vuelo hacia Singapur. And Singapore is a very special country. Singapur es un país muy especial. They do not allow any foreign preachers into the country. Ellos no permiten ningún predicador extranjero dentro de su país. It was the only country in the world which did not allow Srila Prabhupada to enter. Fue el único país en todo el mundo que no permitió que Srila Prabhupada entrara. So therefore, all the preachers come in Singapore in plain clothing, no devotee clothing. Entonces todos los predicadores que van a Singapur van vistiendo ropas civiles, no ropa de predicador. The only exception is Indian preachers, because, you know, in Singapore there are many Indians, and Indian people traveling in dhoti kurta is normal thing. La única excepción son los predicadores hindúes, porque en Singapur hay una gran población de hindúes y los hindúes viajan con dhoti y kurta normalmente, entonces eso no hay ningún inconveniente. But if someone is non-Indian, then they will not let in anyone in dhoti kurta. Pero si alguno no es hindú, entonces no le permitirán entrar vestido con dhoti o estar vestido con dhoti y kurta. So I was always going through Singapore borders in regular clothing, no tilak, and hiding my shikha and even my neck beads, everything hiding. Entonces yo estaba yendo ahí por la frontera de Singapur con ropa de civil y sin tilaka y escondiendo mi zika y escondiendo mis cuentas del cuello, todo escondido tenía que estar. But once you enter into the country, no problem. You can wear dhoti kurta, tilak, shikha, preach, walk outside. No one will stop you. Pero una vez que uno logra cruzar la frontera, estando dentro del país ya uno puede vestir dhoti o kurta o usar tilak, nadie va a molestarlo. El problema era cruzar la frontera. But if they see any Vaishnava attributes on the border, they stop and they will, you know, blacklist immediately. Pero si ellos llegan a ver algún tipo de símbolo Vaishnava en la frontera cuando uno intenta cruzar, ellos simplemente lo prohíben y lo ponen a uno dentro de la lista negra. I heard Lokanath Swami was entering into plain clothing, but then when they saw his shikha, they stopped him and they blacklisted him. Yo escuché que Lokanath Swami, él estaba entrando con ropa de civil, pero ellos vieron su zika, entonces lo detuvieron y lo pusieron dentro de la lista negra y no le permitieron entrar.
So anyway, I was going to Singapore, but in my excitement, I forgot to change into plain clothing, and I was with my Sannyasa clothing on the plane flying to Singapore. Entonces yo estaba viajando, volando a Singapur, pero en mi apuro, en mi emoción, olvidé cambiar mi ropa. Entonces estaba arriba del avión vestido con mi ropa de Sannyasa. But my, pants and shirt were in my luggage. Claro, pero mis pantalones y mis camisas estaban dentro de la valija. So I could not change. Entonces no tenía posibilidades de cambiarme. And of course, upon arrival, I could only get my luggage after I go through immigration. Y por supuesto que una vez que llegara, solo podría recoger mis valijas luego de haber pasado por inmigración. So I realized what's happening. I'm going through Singapore borders with, dhoti kurta, shikha, and tilak and everything, and I have no chance to hide anything. Y entonces estoy pensando, ¿qué va a pasar? Porque estoy yendo a la frontera de Singapur con todo, dhoti, kurta, tilak, shikha, kanti. ¿Qué va a pasar con esto? And if they blacklist me, it will become a big problem in many ways. Y si ellos me ponen dentro de la lista negra, esto se va a volver un gran problema en muchos sentidos. And I started praying very hard. I told Giriraj, I don't know what to do, how this problem can be solved, but please help me. Entonces empecé a orar muy profundamente a Giriraj y a decirle, oh Señor, por favor, no sé cómo se va a resolver este problema, pero por favor ayúdame. And it was quite a long flight, more than 5 hours flight. Era And un flight bastante largo, más de 5 horas. And all 5.5 hours, I was praying to Giriraj and chanting Hare Krishna mantra. Y durante las 5 horas yo estuve orándole a Giriraj y cantando el mantra Hare Krishna. Very good rounds. Muy buena ronda. And when I arrived, what could I do? I just went straight to the immigration officer as I was, like that. Y cuando llegué, bueno, ¿qué podía hacer? Fui directo al oficial de inmigración vestido así como estaba. ¿Qué iba a hacer? Very nervous. Muy nervioso. But when I came to the desk, to the front desk, the immigration officer was talking to the other immigration officer. Pero cuando yo llegué al escritorio de inmigraciones, uno de los oficiales estaba hablando con otro. I don't know what they were discussing because they were talking Chinese or Mandarin, whatever, their language. No sé qué era lo que estaban discutiendo porque ellos estaban hablando en chino, en mandarín, y no se entendía lo que decían. But this immigration officer was not looking at me, was looking at the other immigration officer. Pero este oficial de inmigración no me miraba a mí, sino que miraba al otro con el cual estaba discutiendo. Apparently, it was some very important topic. They were very engaged discussing. Aparentemente era un tópico muy importante porque ellos estaban muy involucrados en la discusión. So I put my passport on the desk and she picked the passport. And without looking at me, she looked at the passport and then stamped the passport and continued talking to that officer. She put the passport back on the desk and I picked it up and I went through. She never looked at me. Entonces, en ese momento yo puse mi pasaporte sobre el escritorio y él lo tomó, en ningún momento me miró a mí, simplemente tomó el pasaporte y seguía mirando al otro con el que estaba discutiendo. Selló mi pasaporte y me lo devolvió, y yo estaba con mi pasaporte en la mano y en ningún momento me habían mirado. I couldn't believe how it happened because they were not supposed to be doing that. They were supposed to look at my face with tilak, but they never did. Yo estaba muy asombrado porque se suponía que ellos no tenían que estar mirándose entre ellos, sino que tenían que mirarme en mi cara, que yo tenía el tilak puesto y todo, y no pasó nada. But when I
went out, one devotee who was picking me from the airport, he was so shocked to see me in devotee dress and with tilak. He said, "What happened?" Entonces cuando salí, el devoto que fue a recogerme al aeropuerto estaba choqueado de verme así vestido y con tilak todo y me dijo, ¿qué pasó? I explained to him and he said, "Congratulations." Yo entonces le expliqué toda la situación y a él me dijo, felicitaciones. He said, "You are the first white devotee who went through the borders in devotee dress." Usted es el primer devoto blanco occidental que pasa a través de la frontera vestido de devoto. I said, "It will never happen again." Y que no me va a volver a pasar nunca más. Too much stress. Demasiado estrés. So like that. Maharaj, we Yes. have two questions about Giriraj and two about spiritual master. Yes. And then the question about Giriraj is how to give satisfaction to Govardhan Shila. Oh, okay. Good question. I think he really likes eating. Entonces yo creo que a él le gusta comer. My Realmente le gusta mucho comer. realization is that, if we give him, whole mountain of boga, he will be very happy with that. Entonces mi experiencia es que si nosotros le damos a él una montaña completa de boga, él va a estar muy complacido con eso. Especially he likes sweets and he likes milk products. Especialmente le gustan los dulces y los productos lácteos. I'm realizing that because, every time devotees bring him a lot of boga, so I think this is the best way to make him happy, feed him really well. Yo me doy cuenta de que todos los devotos muchas veces le traen mucho boga a la deidad y veo que es la mejor forma de complacerlo, de ponerlo feliz. Of course, we cannot eat that much, so we will have to distribute this Por supuesto prasadam. No podemos comer tanta cantidad, entonces todo el Mahaprasadam luego debe ser distribuido. But I think Giriraj also likes it, that, everyone's getting his prasadam. Pero creo que también a Giriraj le gusta mucho el hecho de que todos reciban su Mahaprasadam. I think this is the best way to, please him by feeding him. Creo que esta es la mejor forma de complacerlo, alimentándolo. In the same way as we can please Gornitai by chanting Hare Krishna. De la misma forma en que podemos complacer a Gornitai cantando Hare Krishna. The other question, Maharaj, is beyond halava, what other sweets are fundamental for Govardhan Hill, for make a Govardhan Hill? Especially he likes milk sweets, because this was the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he gave Govardhan Shila to Raghunath Das Goswami. Especialmente le gustan los productos lácteos, porque esta fue la instrucción que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio a Raghunath Das Goswami cuando le entregó la Govardhan Shila. But then my spiritual master told me that you have to offer him also fruits. Pero mi maestro espiritual me dijo, también debes ofrecerle frutas. And then I've realized why we have to offer fruits to Giriraj. Y luego yo pude realizar por qué debemos ofrecerle frutas a Giriraj. Because sweets are made by humans. Porque los dulces están hechos por humanos. But fruits are prepared by Srimati Radharani directly. Pero las frutas están preparadas por Srimati Radharani directamente. Because she is the origin of nature. Porque ella es el origen de la naturaleza. And no one can prepare anything like Srimati Radharani. Y nadie puede preparar absolutamente nada tal como lo hace Srimati Radharani. So we can see that different fruits have amazing tastes and flavors. Entonces podemos ver como diferentes frutas tienen un maravilloso sabor diferente.
And Krishna and Giriraj like fruits for this reason. Y a Krishna, especialmente en su forma de Giriraj, le gustan las frutas por esta razón. So these are the best preparations: milk, sweets, and fruits. Entonces estas son las mejores preparaciones: leche, dulces y frutas. But I also offer dry fruits and nuts as well. Pero también se le pueden ofrecer frutas secas y nueces. Okay, thank you so much. This is a question from Nitya Kinkari. What can I do when it's difficult, when I have problems to follow the order of my spiritual master? Well, sometimes it can happen, but then we can try, and if we fail, we can come to our guru and tell him that we have problems. Entonces puede ocurrir de que a veces nosotros tengamos problemas en cumplir la orden del maestro espiritual. Es posible que esto ocurra, entonces si uno lo intenta y no lo logra, puede volver con el maestro espiritual y decirle: mire, he tenido problemas, no lo pude lograr. And then guru can decide whether to change the order or give us some hint how we can make it happen. Entonces en ese momento el gurú puede decidir si cambiar la orden o darnos algunas pistas de cómo podemos solucionarlo. Okay, thank you so much. Another question is, if you can share with us some of the pastimes when you took sannyas from your spiritual master Indradyumna Swami. Well, I was not really thinking about it. Yo realmente no estaba pensando mucho en la idea de tomar sannyas. Because I was quite happy traveling preaching as brahmachari. Porque estaba bastante feliz viajando y predicando como brahmachari. But then my guru was asking, are you happy as brahmachari? Do you want to get married? Entonces luego mi guru me preguntó: ¿estás feliz como brahmachari o querés casarte? I said, sorry, I cannot get married because married means I have to stay in one place, but I'm too addicted to traveling. I like traveling too much. Y yo le dije: no, lo siento, pero no quiero casarme porque casarme sería atarme a un solo lugar y a mí me gusta viajar mucho, soy muy adicto a los viajes. And he said, yes, brahmachari is best life. Y él dijo: sí, de hecho, la vida de brahmachari es la mejor. Because you don't have to work, you don't have to do any business, make money. Porque no tienes que trabajar ni hacer ningún tipo de negocio ni ganar dinero. You can go anywhere on the planet and you can do anything you want. Puedes ir a cualquier parte del planeta y hacer lo que quieras. You have full freedom in your service. Tienes completa libertad en tu servicio. I said, yes, this is true. Y yo dije: sí, es verdad. And he said, there is only one position which is even better than brahmachari. Y él dijo: hay solo una posición que es incluso mejor que la de brahmachari. And I said, what is that? Y le dije: ¿cuál es ella? And he said, it is sannyas. Y le dijo: es sannyas. And he said, you know, after I got sannyas, I was so happy. It was best decision in my life. Y mi guru me dijo: cuando yo tomé sannyas estaba muy feliz y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. And I asked him, do you mean I have to take sannyas also? Entonces yo le pregunté: ¿usted me está queriendo decir que yo también debo tomar sannyas entonces? And he said, how old are you? Me preguntó: ¿qué edad tienes? And at that time, I was not even 40, I think, Y en 30 ese something. momento no llegaba a los 40, tenía 30 y pico. So he said, it is little early. You Me dijo: still have to wait.
Sí, usted es joven todavía. I said, fine, no problem. Ok, no problem. No hay problema. And then next time we met, he said, are you happy as brahmachari? Y luego la siguiente vez que nos encontramos me volvió a preguntar, ¿estás feliz como brahmachari? I said, yes, very happy. Y yo le dije, sí, estoy muy feliz. Then again, he started glorifying brahmachari life. Luego empezó nuevamente a glorificar la vida de brahmachari. And I was thinking, this is, I heard before. Y yo empecé a pensar, esto es lo que yo ya había escuchado antes. And then he said, but there is only one position which is even better than brahmachari. Y él dijo claramente, pero hay una posición que es mejor que la de brahmachari. He said, what is that? Y le dijo, ¿cuál es esa? He said, this is sannyas. Y él dijo, claro, es sannyas. I was so happy to take sannyas. Estaba muy feliz de tomar sannyas. I said, do you mean I have to take sannyas also? Entonces dice, ¿usted me está queriendo decir que yo también tengo que tomar sannyas? He said, how old are you? Me preguntó, ¿qué edad tienes? So I told him, he said, it's little early. Little later we can think about it. Y él me dijo, es un poco pronto todavía, un poco más adelante podemos pensar en esto. So for the next 5 or 6 years, every time we would meet, we would have exactly same conversation, word for word. Entonces durante los siguientes 5 o 6 años, cada vez que nos encontrábamos teníamos exactamente la misma conversación, palabra por palabra. And then at some point he said, how old are you? I said, I'm 41, something like that. 42, can't remember. Una de las veces él preguntó, ¿qué edad tienes? Yo le dije, tengo 41, creo que eran 41 o algo así, no recuerdo exactamente. He said, okay, now it's good. Now you can start applying for sannyas. Entonces él le dijo, bueno, ahora me parece adecuado, está bien, ahora podemos empezar a planear el hecho de que tome sannyas. So few years have passed, and then in 2016, he gave me sannyas. Entonces pasaron algunos años y en el año 2016 mi maestro espiritual me dio la orden de sannyas. So this is how it happened. Así es como ocurrió. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. And if you agree, if you have some time, please share with us one pastime more about Govardhan entertaining himself. If you agree. Entertaining, okay. Yes. One time we were traveling with devotee in Italy. Entonces recuerdo una oportunidad que estábamos viajando con un devoto por Italia. And it was already late, and it would take too long for us to go to nearby ashram, so we had to stay in a hotel. Y entonces era muy tarde ya y nos iba a tomar mucho tiempo llegar hasta el ashram, entonces decidimos pasar la noche en un hotel. But then, you know, we were checking so many hotels. It was weekend and all the hotels were full. Pero era fin de semana y estuvimos buscando en varios hoteles y todos estaban completos. And he said, it is very difficult to find any room. I think we have to pray to your Giriraj very hard to get a room. Y él me dijo, mira, está siendo muy difícil esto de encontrar un cuarto. Vamos a tener que orarle muy fuerte a Giriraj para que él nos consiga una habitación. So we prayed to Giriraj to get a room. Entonces oramos a Giriraj para que nos consiguiera una habitación. And then we got a room which was 108. Y luego nos dieron una habitación y el número de la habitación era 108. And this devotee said definitely it was arranged by Giriraj because of the number. Y el devoto dijo, claramente esto ha sido un arreglo de Giriraj por el número de la habitación que nos tocó.
And then next day, we had to go to airport to stay overnight because we had the very early morning flight. Y luego de eso fuimos al aeropuerto y teníamos que quedarnos a pasar la noche en el aeropuerto porque teníamos un vuelo muy, muy temprano a la mañana. And we came to the airport hotel, and the reception man, he said, I have only one last room for you. Entonces llegamos al hotel del aeropuerto y el hombre de la recepción nos dice, nos queda solamente un cuarto para ustedes. And it is room 108. Y es el cuarto número 108. And this devotee looked at me and he said, again, it is Giriraj helping us. Y el devoto me miró y me dijo, claramente es Giriraj quien está ayudándonos nuevamente. And from Italy, we went flying to Ukraine. I was taking part in one festival there. Entonces de Italia volamos hacia Ucrania. Yo estaba tomando parte de un festival que había ahí. And in Ukraine, I was given the hotel room number 108 again. Y en Ucrania nuevamente me dieron el cuarto número 108. So 3 nights, one after another, three hotel rooms, 108. Entonces durante 3 noches seguidas, 3 cuartos de hotel diferentes y los 3 fueron con el número 108. Can that be a coincidence? So, very interesting. Muy interesante. Maharaj, the last question from Facebook. This is from Eric. He asked, how can I advance if I didn't have the chance to meet a bona fide guru? Well, our main Shiksha Guru is Srila Prabhupada. Como sabemos, nuestro principal Shiksha Guru es Srila Prabhupada. And we can always develop our relationship with Srila Prabhupada through his books and classes. Y siempre podemos desarrollar nuestra relación con Srila Prabhupada a través de sus libros y de sus clases. And we can pray to Srila Prabhupada to send us his representative. Y podemos orar a Srila Prabhupada para que él nos envíe a su representante. And definitely Srila Prabhupada is very powerful and he can make all the arrangements. Y por supuesto que Srila Prabhupada es muy poderoso y él puede hacer todos los arreglos. I also have experiences with Srila Prabhupada, even though I never met him physically. Yo he tenido experiencias con Srila Prabhupada, incluso si nosotros no nos conocimos directamente en forma física. So Srila Prabhupada is very powerful personality. Entonces Srila Prabhupada es una personalidad muy poderosa. Thank you so much for the answer. Also, Prabhu Manibanda, acá hay un comentario en Zoom de Antonio Laguna, que justamente también hace notar que la Tierra gira alrededor de sí misma 108.000 kilómetros. Pregunta si es un arreglo divino. Okay. Some devotee is saying that the rotation speed of the Earth, of the planet Earth, is also 108,000 kilometers by hour. Is that also a Krishna's arrangement? Well, there are so many things which are 108, like the radio wave, I think short wave is 100 something, very famous, 108 wave, hertz wave. Hay muchas cosas que tienen el número 108, como por ejemplo ondas cortas de radio que tienen la frecuencia de la onda es 108. So 108 is very sacred number, not only in Vedic tradition, but also in Buddhism. And also in Islam, 108 is connected to Allah. Entonces el número 108 es un número muy importante, no solamente dentro del Vaishnavismo, sino también dentro del budismo e incluso en el Islam.
el número 108 también está conectado con Alá. Thank you so much. Everyone, todo el mundo está invitado a abrir sus audios, sus cámaras, ofrecer palabras de agradecimiento. Everyone is invited to offer words of thanks to Maharaj. Thank you so much for your marvelous class. Thank you so much. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Thank you for your mercy Thank for you, the Maharaj. class and the Muchas pastime. gracias. Jai Maharaj. I hope to Gracias por very la soon clase, invite. Maharaj. Perdón. Hare Krishna. Hare All the Krishna. best Glory to you. to all of Hare you. Krishna. So All we'll glories to see Srila you. Prabhupada. Hare Krishna. All glories to Maharaj Bhati Rasayana Sagar Swami. Hare Krishna. Jai, Haribol. Samveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Jai! Goranga! Jai. Hare Krishna. Goranga! Hare Krishna. Hare